Hay algo que muy poca gente entiende. Las palabras con las que te hablas a ti mismo son el destino que estás construyendo. No lo que haces, no lo que dices a los demás, no lo que aparentas, sino lo que te dices en silencio cuando nadie te escucha. Lo que murmuras frente al espejo. Lo que repites cada vez que fallas. Lo que te susurras justo antes de rendirte o justo antes de volver a intentarlo. Esa conversación interna es el guión invisible de tu vida. Si te hablas con desprecio, vivirás con culpa. Si te hablas con miedo, vivirás limitado. Pero si aprendes a hablarte con respeto, con poder, con amor propio, te prometo que todo cambia. Porque la mente humana obedece las órdenes que le das. Y lo curioso es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de lo que le estamos ordenando. Yo también estuve ahí. Durante años mi diálogo interno era mi peor enemigo. Cada vez que fracasaba en algo, me repetía que no era suficiente. Cada vez que alguien me criticaba, pensaba que tenían razón. Cada vez que tenía un mal día, me decía que no valía la pena intentarlo de nuevo. Y cuanto más me hablaba así, más pequeña se hacía mi vida. No entendía que lo que estaba haciendo era programarme para perder. Hasta que un día, en medio de un viaje, me detuve a observar mis pensamientos como si fueran ajenos. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había convertido mi mente en un campo de batalla donde yo mismo era el enemigo. Y fue ahí cuando comprendí algo que lo cambió todo. Si quería transformar mi vida, primero debía transformar mi forma de hablarme. Así que hice un experimento. Decidí hablarme con poder durante 2 días. Solo 2, no más. Dije, voy a pasar 48 horas tratándome como trataría a alguien que amo. Durante esos 2 días, cada vez que una voz negativa aparecía en mi mente, la reemplazaba con una afirmación consciente. Cuando mi mente decía no puedes, yo respondía sí, puedo y lo haré. Cuando decía eres un desastre, respondía estás aprendiendo, estás creciendo, estás avanzando. Cuando decía no eres suficiente, respondía eres exactamente lo que necesitas ser para este momento. Y algo mágico ocurrió. No fue un milagro externo, fue una revolución interna. De repente mis hombros se enderezaron, mi energía cambió. Mi forma de mirar el mundo se volvió más amplia. Empecé a actuar con más confianza. Hablé con más calma, me sentí más presente. Y lo más impresionante, las cosas comenzaron a salir mejor. 2 días. Solo eso. 2 días hablándome como una persona que se respeta, que se honra, que se reconoce. 2 días interrumpiendo el ciclo del desprecio propio. 2 días recordando que merezco mi propio amor. Y cuando los 2 días terminaron, ya no pude volver atrás. Porque entendí lo poderoso que es el lenguaje que usamos con nosotros mismos. Lo que dices internamente se convierte en lo que sientes se convierte en lo que haces, y lo que haces se convierte en lo que vives. Todo comienza con la voz que resuena dentro de ti. Pero te diré algo más. Hablarte bien no significa mentirte. No significa mirar un desastre y decir todo está bien. Significa reconocer la realidad sin destruirte a ti mismo. Significa poder decir sí, fallé, pero sigo siendo valioso. Significa poder mirarte al espejo y decir aún no estoy donde quiero, pero cada día me acerco más. Eso no es ego, eso es amor propio. Y el amor propio es el combustible de todo crecimiento. Sin él, ninguna técnica, ningún hábito, ningún plan sirve. Quiero que pienses en algo. Imagínate que alguien a quien quieres profundamente, tu hijo, tu pareja, tu mejor amigo, viniera a ti y te dijera soy un fracaso, no sirvo para nada, no puedo hacerlo. ¿Qué le dirías? Probablemente no le dirías sí, es verdad, eres un desastre. Le hablarías con compasión, le recordarías su valor, le darías perspectiva. Entonces, ¿por qué contigo haces lo contrario? ¿Por qué te hablas con dureza, con desprecio, con odio? La mayoría de nosotros hemos aprendido a tratarnos como trataríamos a un enemigo. Y lo más triste es que creemos que eso nos hace fuertes. Pero no es fuerza, es autodestrucción. Nadie florece bajo insultos, ni siquiera tú. Por eso te reto, háblate así durante 2 días, solo 2. Quiero que te conviertas en tu propio aliado, aunque sea por un corto tiempo. Que pruebes cómo se siente, que te escuches. Porque lo que escuchas cada día se convierte en tu verdad. Dite cosas como, estoy aprendiendo a confiar en mí, merezco paz, puedo manejar lo que venga, mi pasado no define mi futuro, hoy me trato con respeto. Y cada vez que tu mente intente sabotearte, no luches con ella, simplemente cambia la dirección del diálogo. Si una voz dice no lo lograrás, tú responde verás como sí. Si dice no eres suficiente, responde soy más de lo que era ayer. Si dice no puedes cambiar, responde ya estoy cambiando. 2 días, solo eso. Y verás cómo empieza a transformarse tu energía, tu cuerpo, tu entorno. Yo lo he visto miles de veces en personas de todo el mundo. Gente que venía a mis seminarios rota, desmotivada, vacía, y que empezó por algo tan simple como cambiar su lenguaje interno. En cuestión de días, su mirada se encendía, su voz se hacía más firme, su actitud cambiaba. Porque la mente cree lo que escucha con frecuencia. Si te repites algo suficiente, tu cerebro lo convierte en un patrón, lo asume como una orden. Y ese es el poder oculto del lenguaje. Cada palabra que te dices es una semilla. Siembra duda y crecerá miedo. Siembra confianza y crecerá poder.
Siembra gratitud y crecerá abundancia. La pregunta es, ¿qué estás sembrando tú cada día con tus palabras? Lo más sorprendente es que no necesitas meses para notar el cambio. Basta con 48 horas de conciencia. Pero debes comprometerte. Debes hacerlo con intención. Despiértate y dite: hoy decido hablarme con amor. Mírate al espejo y repite: soy digno, incluso mientras aprendo. Durante el día, cada vez que aparezca un pensamiento negativo, respóndele con una afirmación de poder. Al final del día, antes de dormir, agradécete. Sí, agradécete. Porque sobreviviste, porque seguiste adelante, porque estás en el camino. Haz eso 2 días, y te prometo que algo dentro de ti se moverá. Y quiero que hagas algo más. Mientras escuchas este mensaje, elige una palabra que defina cómo quieres hablarte de ahora en adelante. Una sola palabra. Puede ser paz, puede ser fuerza, puede ser amor, puede ser claridad. Escríbela en los comentarios, porque al escribirla le estarás dando forma a tu compromiso. No lo haces por mí, lo haces por ti. Esa palabra será tu ancla. Cada vez que tu mente quiera volver al viejo patrón, repítela. Háblate así 2 días, y te aseguro que no volverás a hablarte igual nunca más. Algo fascinante sucede cuando cambias la manera en la que te hablas. Tu entorno empieza a responder de otra forma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la manera en que lo percibes. Las mismas situaciones que antes te parecían insuperables ahora parecen desafíos manejables. Las mismas críticas que antes te herían profundamente ahora se convierten en oportunidades para crecer. Las mismas derrotas que te hacían dudar ahora se transforman en lecciones de carácter. Porque ya no estás operando desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no estás actuando como alguien que se castiga, sino como alguien que se respeta. Te contaré algo que aprendí después de observar durante años a las personas más exitosas y plenas del planeta. No son las más inteligentes, ni las más talentosas, ni las más afortunadas. Son las que han aprendido a dominar la voz dentro de su cabeza. Han aprendido a no creerse todo lo que piensan. Han aprendido a cuestionar el ruido mental y a convertirlo en música. Cuando un pensamiento negativo surge, no lo aceptan como verdad. Lo observan, lo desmontan, lo reemplazan. Porque saben que su diálogo interno no es una descripción de la realidad, es una construcción, es un relato. Y si tú eres el narrador de tu historia, tienes el poder de cambiar el guión. Piensa en esto. Cada gran logro humano empezó con una conversación interna poderosa. Antes de que alguien cruzara un océano, una voz dentro de su cabeza le dijo: puedo hacerlo. Antes de que alguien escalara una montaña, una voz le dijo: un paso más. Antes de que alguien cambiara el mundo, una voz interior susurró: soy capaz. Esa es la raíz de todo, la conversación silenciosa que mantiene el alma con el coraje. Pero claro, la mente no se transforma de la noche a la mañana. Por eso este experimento de 2 días es tan poderoso. Es breve, concreto, alcanzable. No estás diciendo voy a cambiar mi vida para siempre. Estás diciendo voy a probar cómo se siente tratarme bien. Y ese pequeño cambio abre una puerta inmensa. Porque en cuanto experimentas el poder de hablarte con respeto, no puedes desexperimentarlo. Es como probar la libertad por primera vez. No hay vuelta atrás. Durante esos 2 días comenzarás a notar que tu lenguaje interno influye en todo lo que haces. Notarás que tu energía cambia al comenzar la mañana con palabras de aliento. Que tu postura mejora cuando te recuerdas que mereces ocupar espacio. Que tus decisiones se vuelven más firmes cuando te hablas con certeza. Y verás algo aún más profundo. Tus emociones comienzan a obedecer a tus pensamientos. Si tus pensamientos son caóticos, tu mundo emocional será un torbellino. Pero si tus pensamientos son claros, amables, estructurados, tu emoción se vuelve un océano en calma. Mira, no se trata de positivismo vacío. No se trata de repetir frases bonitas mientras el mundo se desmorona. Se trata de dirigir tu energía hacia lo que quieres construir en lugar de seguir alimentando lo que quieres sanar. Cuando te hablas con poder, no estás negando la realidad, estás eligiendo tu enfoque. Estás diciendo: puedo estar pasando por un momento difícil, pero no me reduciré a él. Eso es lo que hacen los líderes. Eso es lo que hacen los sabios. Eso es lo que hace alguien que ha decidido vivir con propósito. Recuerdo una historia de un hombre que conocí hace años en uno de mis retiros. Había perdido su negocio, su matrimonio y gran parte de su confianza. Cuando lo vi por primera vez, su lenguaje corporal hablaba antes que él. Hombros caídos, mirada apagada, voz temblorosa. Me dijo: Robin, ya no sé quién soy. Le pregunté: ¿qué te dices a ti mismo cada mañana? Me miró sorprendido. No esperaba esa pregunta. Me digo que lo arruiné todo, que soy un fracaso. Le respondí: entonces estás reforzando tu caída cada día. Le pedí que durante 2 días cambiara su diálogo. Solo 2. Que cada mañana se mirara al espejo y dijera: estoy aprendiendo a reconstruir mi vida. Que cada vez que su mente dijera: fracasaste, él respondiera: estoy renaciendo. 2 meses después me escribió. Su mensaje era breve pero poderoso: Robin, no cambié mi vida entera todavía, pero ya no me odio. Y eso cambió todo. ¿Ves? No necesitó dinero, ni suerte, ni circunstancias perfectas. Solo necesitó cambiar la voz que lo estaba destruyendo desde dentro. Y tú puedes hacer lo mismo, porque lo que te dices hoy determinará lo que harás mañana.
Si te repites que no tienes tiempo, nunca lo tendrás. Si te repites que no puedes, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Pero si te repites que estás avanzando, tu cerebro comenzará a actuar como alguien que avanza. Así funciona el sistema nervioso humano. Obedece el lenguaje que lo programa. Tú eres el programador. Por eso debes tener cuidado con las palabras que usas, incluso en broma. Porque tu mente no distingue entre juego y verdad. Si constantemente te dices soy un desastre, tu mente no se ríe, lo archiva como un hecho. Si dices nunca cambio, lo convierte en un hábito. Si dices no tengo suerte, comienza a filtrar la realidad para confirmar esa creencia. Pero lo mismo ocurre en sentido positivo. Si te repites soy resiliente, tu mente buscará formas de resistir. Si dices encuentro soluciones, tu cerebro activa su creatividad. Si dices merezco estar en paz, tu cuerpo reduce el estrés. El lenguaje es la palanca que mueve toda tu biología. Por eso cuando hablo de obligarte a hablarte bien durante 2 días, no es un simple consejo motivacional. Es un entrenamiento mental, una práctica de liderazgo interior, una manera de tomar el control de tu mente antes de que ella te controle a ti. Y sí, habrá momentos en los que te parecerá artificial, en los que repetir soy capaz te sonará falso, en los que la mente responderá no es verdad, pero sigue, porque no estás intentando convencerte, estás reeducando tu sistema de pensamiento, estás reemplazando viejos circuitos de miedo por nuevas rutas de posibilidad. Y eso requiere repetición, no perfección. Te contaré algo más íntimo. Cuando empecé a escribir El monje que vendió su Ferrari, dudaba profundamente de mí. Me decía, ¿quién eres tú para hablar de sabiduría? Pero en lugar de rendirme a esa voz, la observé. Le respondí, soy alguien que busca la verdad con humildad. Esa frase me sostuvo, y cada día que la repetía me sentía más alineado. No porque desapareciera el miedo, sino porque el miedo dejó de tener la última palabra. Y así escribí, y así sané. Y así descubrí que no se trata de eliminar las voces negativas, sino de decidir cuál escucharás más fuerte. Hay una voz dentro de ti que lleva años intentando hablar, pero tú la silencias con juicio. Es la voz que te dice puedes hacerlo, te mereces algo mejor, no te rindas todavía. Esa voz es tu sabiduría interior, es tu esencia. Pero para oírla primero tienes que calmar el ruido. Y el ruido se calma cuando dejas de agredirte con tus propias palabras. Así que quiero que te comprometas con algo pequeño pero poderoso. Durante 2 días, no digas una sola palabra contra ti mismo, ni en tu mente ni en voz alta, ni siquiera en broma. Si fallas, no digas soy un idiota, di, esto fue una oportunidad para aprender. Si te equivocas, no digas siempre hago lo mismo, di, esta vez lo haré distinto. Si te miras al espejo, no busques defectos, busca progreso. 2 días, y observa. Tu mente te va a poner a prueba. Intentará arrastrarte al viejo patrón. Te dirá, esto no sirve, no vas a cambiar. Pero tú sonríe, porque cada vez que la mente intenta resistir significa que estás tocando una capa profunda. Y si sigues, la transformación llegará. No tienes idea del poder que hay en ti esperando a ser activado por tus propias palabras. Por eso cuando cambias la forma de hablarte, cambias el tono de tu destino, cambias la vibración de tu entorno. Te vuelves alguien más centrado, más ligero, más sabio, porque dejas de pelear contigo y empiezas a cooperar contigo. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Y si has llegado hasta aquí, quiero que lo recuerdes, este no es un mensaje más, es una llamada a despertar. Durante las próximas 48 horas, conviértete en tu mejor conversación. Sé el amigo que necesitabas cuando dudabas. Sé la voz que te alienta cuando el miedo grita. Sé el guía que te recuerda que cada paso cuenta. Y cuando terminen esos 2 días, te prometo algo, no querrás volver a hablarte como antes. Porque cuando empiezas a hablarte con amabilidad, con firmeza y con respeto, algo cambia en tu biología. No es solo una cuestión mental, es química pura. Tu cuerpo empieza a producir menos cortisol, la hormona del estrés, y más dopamina y serotonina, las hormonas del bienestar. Y eso, querido amigo, se siente. Empiezas a caminar distinto, con más energía. Tu voz suena distinta, más segura. Tus ojos brillan más, porque hay algo dentro de ti que ha decidido por fin ser tu propio aliado. ¿Sabes cuántas veces me encontré frente al espejo, en los primeros años de mi carrera, sintiendo que no era suficiente? Más de las que puedo contar. Me hablaba con dureza, con juicio, con una exigencia que rozaba el castigo, hasta que un día entendí algo. No podía inspirar a otros si no era capaz de inspirarme a mí mismo. No podía enseñar liderazgo si mi mente era un campo de batalla. Así que comencé a hablarme diferente. Recuerdo perfectamente ese momento. Me miré al espejo y en lugar de repetir los mismos pensamientos que me lastimaban, dije, Robin, estás haciendo lo mejor que puedes. No es perfecto, pero estás avanzando. Eres disciplinado, eres consciente y estás creciendo cada día. Lo repetí 1, 2, 3 veces y por primera vez sentí que esas palabras no eran un cliché sino un bálsamo. Me di cuenta de que mi voz interior podía ser mi medicina o mi veneno. Y en ese instante decidí que, si iba a hablarme todos los días, porque lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Al menos lo haría con el tono de quien se ama lo suficiente como para no rendirse. Hablarnos bien no significa engañarnos.
No es decirnos todo está perfecto cuando claramente no lo está. Es decirnos, esto es duro, pero puedo con ello. Estoy cansado, pero aún tengo fuerza. No lo sé todo, pero estoy dispuesto a aprender. Esa es la diferencia entre la negación y la fe. La fe no niega la realidad, la transforma. Y la transformación empieza con una palabra, porque las palabras que usas para describirte son las mismas que construyen la historia que te estás contando. He conocido a personas extraordinarias que viven atrapadas en un diálogo interno cruel. Se despiertan y lo primero que piensan es no sirvo para esto, nadie me entiende, ya fracasé otra vez. ¿Sabes qué ocurre cuando repites eso durante semanas, meses, años? Tu mente empieza a creerlo. Y una mente que lo cree, lo crea. Por eso es tan peligroso hablarte mal. No porque las palabras sean mágicas, sino porque la mente no distingue entre lo real y lo repetido. Lo que repites se convierte en tu identidad. Y del mismo modo, cuando te hablas bien, cuando repites soy capaz, voy a hacerlo mejor hoy, mi pasado no define mi futuro, estás reprogramando tu mente. Estás creando nuevas conexiones neuronales que te impulsan a actuar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. Todo comienza con la forma en que te hablas. Entonces quiero invitarte a hacer un experimento. Solo 2 días. 2 días en los que conscientemente cambies tu lenguaje interior. Durante esos 2 días, cada vez que notes que tu mente lanza una frase negativa, cámbiala. Si piensas soy un desastre, di, estoy aprendiendo. Si piensas nunca lo conseguiré, di, voy en camino. Si piensas no valgo lo suficiente, di, me estoy convirtiendo en alguien más fuerte. Solo 2 días. Y te prometo que sentirás la diferencia. Verás cómo tu energía cambia, cómo atraes otras conversaciones, cómo incluso tu cuerpo parece responder distinto. Porque la mente y el cuerpo están conectados, y la voz interior es el puente que los une. Yo lo experimenté. Y lo he visto en miles de personas. Gente que pensaba que estaba rota, que había perdido toda esperanza, y que comenzó simplemente cambiando una frase. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas cambiar el tono con el que te hablas. Si cada mañana te dices no quiero este día, ¿cómo esperas disfrutarlo? Pero si al despertar dices este día es una oportunidad para empezar mejor, algo dentro de ti se enciende. Es casi imperceptible al principio, pero es real. Y ese pequeño cambio repetido durante 2 días se convierte en un hábito y un hábito se convierte en un estilo de vida. Recuerda esto, tus palabras crean tu mundo. No puedes vivir una vida grandiosa con un lenguaje pequeño. No puedes construir sueños con frases que te destruyen. Por eso los grandes líderes, los grandes artistas, los grandes seres humanos, cuidan cómo se hablan. No porque sean ingenuos, sino porque entienden que la mente es un jardín. Si siembras espinas, no esperes flores. Hay personas que me dicen, Robin, no puedo evitar pensar negativamente, es más fuerte que yo. Y siempre les respondo, no puedes evitar el primer pensamiento, pero sí puedes elegir el segundo. El primero es automático, el segundo es consciente. Ahí está tu poder. 2 días eligiendo tus pensamientos y tus palabras pueden marcar la diferencia entre seguir atascado o empezar a elevarte. A veces la gente espera un cambio de vida monumental, pero la verdad es que los grandes cambios comienzan con gestos pequeños y constantes. Como hablarte bien, como decirte cada mañana, hoy decido avanzar. No necesitas que los demás crean en ti si tú ya lo haces. No necesitas que el mundo te aplauda si tú te reconoces el valor de seguir intentándolo. Y aquí hay algo profundo. Cuando empiezas a hablarte con respeto, automáticamente comienzas a hablar mejor a los demás. Porque nadie que vive en guerra interna puede ofrecer paz. Tus palabras se vuelven más suaves, tus relaciones más armónicas, tus decisiones más sabias. Es como si limpiaras el ruido interno y empezaras a escuchar tu verdadera voz, esa que ha estado esperando años para ser escuchada. ¿Sabes cuál es uno de los mayores actos de amor propio? Dejar de insultarte mentalmente. Porque cada vez que lo haces, partes de ti se apagan, pero cuando te hablas bien, partes de ti se despiertan. Y cuando despiertas, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Lo que antes te frustraba, ahora te enseña. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Todo cambia cuando cambias la forma en que te hablas. Recuerda, la voz que más escuchas en tu vida no es la de tus padres, ni la de tus amigos, ni la de tus críticos. Es la tuya. Así que asegúrate de que sea una voz que te eleve. Porque si pasas 2 días hablándote como tu mejor amigo, tu mente empezará a sanar de las cicatrices de años de autocrítica. Y esa sanación no tiene precio. Y quiero que pienses en algo ahora mismo. Si un niño pequeño se cayera al aprender a caminar, ¿le gritarías que es un inútil? Claro que no. Lo ayudarías a levantarse y le dirías, vamos, inténtalo otra vez. Entonces, ¿por qué eres tan cruel contigo mismo cuando tropiezas? La madurez no consiste en no caer, sino en no insultarte cuando lo haces. Yo también me caigo. A veces en medio de un proyecto importante o en una etapa de mi vida en la que todo parece incierto, mi mente intenta regresar al viejo hábito del juicio, pero ya no le doy tanto poder. Respiro, sonrío y me digo, esto también pasará, aprenderé de esto. Ese simple gesto cambia el tono del día. Y te voy a decir algo que quizá no esperas escuchar, hablarte bien no te hace débil, te hace sabio. Porque no hay mayor fortaleza que tener compasión por ti mismo sin perder la disciplina.
puedes exigirte sin maltratarte, puedes tener metas ambiciosas sin destrozarte en el proceso. De hecho, ese equilibrio entre la amabilidad y la exigencia es donde florece el verdadero crecimiento. Hay días en que te costará creer lo que dices. Te mirarás al espejo y esas palabras positivas te sonarán falsas. No importa, dítelas igual, porque la mente no necesita que lo creas para empezar a acostumbrarse, solo necesita repetición. Hazlo 2 días, y cuando veas la diferencia, querrás hacerlo una semana y luego un mes, hasta que llegue el momento en que ni siquiera tengas que recordártelo. Simplemente serás alguien que se habla con respeto, con amor, con propósito. Cuando llegue ese día, notarás algo extraordinario. Ya no dependerás tanto de la validación externa. Ya no necesitarás que alguien te diga bien hecho, porque tú ya lo sabrás. Ya no te dolerá tanto la crítica, porque habrás desarrollado una voz interna que te sostiene. Y eso es libertad. He visto líderes que manejan empresas multimillonarias, pero no pueden manejar su propio diálogo interno. He visto artistas con talento infinito destruidos por una mente cruel. Y he visto personas comunes alcanzar niveles de éxito inimaginables solo porque aprendieron a hablarse con poder. No subestimes esto. Lo que dices te programa. Por eso te reto, sí, te reto a hacerlo. 2 días. 2 días hablándote como alguien que cree en ti, como alguien que se respeta, como alguien que sabe que su valor no depende del resultado, sino del esfuerzo. Di en voz alta cosas que te eleven, escríbelas si puedes, llévalas contigo, y cuando terminen esos 2 días dime si no te sientes diferente, porque te aseguro que si lo haces con intención, algo dentro de ti se moverá. Es como si el alma dijera, gracias, por fin me estás escuchando. Y cuando el alma se siente escuchada, florece. Y cuando florece, ilumina todo lo que toca. Así que si has llegado hasta aquí, quiero que comentes una palabra en los comentarios. Una sola, poder. Porque eso es lo que estás reclamando al cambiar tu diálogo interno. El poder de dirigir tu mente, el poder de elegir tus pensamientos, el poder de transformar tu vida desde adentro. Y antes de terminar, déjame dejarte con esta reflexión. No hay enemigo más peligroso que la voz que te dice que no puedes. Y no hay aliado más poderoso que la voz que te dice, sí puedes, inténtalo otra vez. Tu mente puede ser una prisión o un trampolín, depende de cómo te hables. Así que prométete esto, durante los próximos 2 días, cada palabra que salga de tu mente hacia ti será una semilla de fe, de disciplina, de crecimiento. Y cuando lo hagas, cuando realmente te comprometas con ese pequeño gran cambio, verás que no eran solo palabras, era el inicio de una revolución silenciosa. Porque cuando cambias la forma en que te hablas, cambias la forma en que vives. Y eso, querido amigo, es el primer paso hacia una vida extraordinaria. Ahora dime, ¿aceptas el reto? Si lo haces, escribe la palabra poder en los comentarios y demuestra que has decidido ser el arquitecto de tu mente y no su prisionero.